lleva a cabo Antonio Escotado, jurista, sociólogo y filósofo, que acaba de publicar el segundo tomo de su obra Los enemigos del comercio, la historia moral de la propiedad. En su anterior entrega rastreaba los precedentes remotos de la idea comunista y llegaba hasta la Revolución Francesa. En la que se acaba de publicar ahora se centra en el siglo XIX y llega hasta la aparición de la Unión Soviética. Antonio Escotado vive siempre y viene siempre precedido de una cierta fama de controversia y de contracorriente, pero su obra es minuciosa y brillante y no se anda por las ramas, piensa sobre lo importante. Antonio Escotado, muy buenos días. Buenos días. En el primer tomo de esta historia moral de la propiedad que viene publicando, afirmaba que la ambición de esta obra, que tendrá 3 tomos y de la que se acaba de publicar el segundo, es averiguar quiénes han sostenido que la propiedad privada es un robo y el comercio el instrumento de este robo. ¿Por qué considera tan importante contestar a esta pregunta? Porque defender que la propiedad es un robo y que el comercio es su instrumento equivale a, aparte de una multitud de violencias, a la pobreza. O sea, si uno ve las cosas enfocadas, pues se da cuenta que hay un gato y hay un perro. Si uno las ve desenfocadas, a lo mejor parece un perro o un gato, lo que no lo es. Pero claro, decirle ahora por qué realmente sale a cuenta soportar o tener propiedad privada, es que me parece muy fuerte. Más que propiedad privada, comercio. O sea, los pueblos que no comercian son pueblos invariablemente muy pobres. Si el comercio es lo que ha permitido, por lo tanto, a la sociedad abandonar la miseria y la barbarie, quienes lo rechazan, según su enfoque, comunistas y anarquistas primordialmente, quienes rechazan el comercio, promueven el empobrecimiento, por lo tanto, de la sociedad. Pues claro. Pero además esto no es una tesis que yo tuviera presente antes de empezar a investigar. Yo llevo 13 años estudiando esto, ahora ya va para 14. En realidad creo que el deber del historiador es ir con pocas ideas preconcebidas o ninguna y dejarse enseñar por el detalle. Esto que le decía, que cuando vemos algo desenfocado, pues no sabemos bien si es un gato o un perro, pero luego según vamos enfocando ya no solo precisamos de a qué familia biológica pertenecen, sino a qué raza particular, e incluso podemos fijarnos si está sano o no tanto, ¿no? Usted ha explicado que sus obras, Los enemigos del comercio, es una genealogía del comunismo. ¿Por qué considera necesario hacer esta genealogía cuando el comunismo parece precisamente ahora sin futuro como sistema político articulado? Pues me parece que lo primero necesario era conectar a los comunistas originarios, es decir, al Evangelio, a los primeros, a los que dijeron benditos sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino, y sobre todo los últimos serán los primeros, a conectar esa fe que se empieza a formular aproximadamente en el año 60 a.C., con lo que luego se llama comunismo científico, ciencia del asunto, porque no está conectado. Por una parte, los católicos, los cristianos no quieren tener nada que ver con Marx, y por otra parte, Marx no quiere tener nada que ver con los protoevangélicos. Porque fíjese usted que esta idea pro pobre y antipropiedad y anticomercio es propia del comunismo, del cristianismo antes de la Reforma. Después de la Reforma, a partir de Lutero, incluso los textos más violentamente pobristas, que llamo yo, del Nuevo Testamento, son sacados de ahí. Por ejemplo, la Epístola de Santiago, la Epístola a los Hebreos, el Apocalipsis, son sacados de la fe como textos dudosos y no inspirados por Dios. Su libro anterior concluyó con el análisis de la Revolución Francesa. Su nuevo libro se centra ahora en el siglo XIX, hasta la creación de la Unión Soviética. Se centra, por lo tanto, básicamente en los movimientos anarquistas y en el movimiento del comunismo científico. Usted es profesor de filosofía y de metodología de la ciencia.
¿Es científico? ¿Ya lo ha evocado de alguna manera hace un instante? ¿Aquel comunismo que entronizó Carlos Marx? Bueno, Marx lo pretende, luego en la práctica ya la cosa no está tan clara, pero ciertamente Marx pretende exponer una teoría que se llama materialismo histórico, materialismo dialéctico, en función de la cual todo lo que decían los protocristianos se convierte en una estricta necesidad física, mecánica. O sea, la crisis del capitalismo, según Marx y sus discípulos, por supuesto Lenin, es algo ineluctable, ineludible. O sea, tal y como va evolucionando el capital, la capitalización de los recursos, es inevitable pues que se produzcan una crisis general del sistema y que acabe con él. Yo estoy muy lejos de pensar que el comunismo vaya a estar en crisis. O sea, después de investigar el asunto muy detalladamente, me he dado cuenta de que es una actitud que pasa unas fases de espora, digamos, cuando el clima no le favorece, y florece enormemente, como llegó a suceder a principios del siglo XX, bueno, a lo largo de todo el siglo XX, llega a ocupar 2/3, un sexto de la población de la corteza terrestre es Rusia, y llega a tener con Rusia, China y los demás países a más de la mitad de la población mundial. Pues entonces quiero decir que pasa de unas fases de espora a unas fases de pleno florecimiento, pero que no desaparece. Por cierto, muy sorprendente y también interesante, sin duda, es su afirmación de que el espíritu del capitalismo de Estados Unidos hunde sus raíces en experiencias comunistas. No sé si lo podría explicar a los oyentes de este programa, La Historia de Cada Día. Pues fíjese que yo tampoco lo sabía. De repente me puse a estudiar la época y me di cuenta que en los Estados Unidos durante el siglo XIX fueron la sede de 6 experiencias comunistas llevadas adelante por sectas religiosas, y más de 6, pero desde luego 3 muy famosas, la que hizo Robert Owen en Nueva Armonía, la de los sicarianos, y bueno, hasta la granja de los intelectuales es otra en Massachusetts. Quiero decir, hubo 2 tipos de experiencias comunistas, una llevada a cabo por sectas protestantes que habían emigrado de Europa y otras por intelectuales europeos que ya venían con el comunismo pero que eran ateos. Curiosamente, todas las sectas religiosas prosperaron enormemente, hasta el extremo de que se pueden considerar pilares fundacionales de la gran empresa norteamericana y del capitalismo norteamericano. En cambio, las empresas comunistas en el mismo territorio, exactamente en el mismo, pues fíjese usted, por ejemplo, que el experimento comunista de Owen se hace comprando una ciudad que han creado los Rapitas, una secta comunista religiosa. Pues bueno, todas las sectas que no son religiosas fracasan, y fracasan por discordias y por desidias, es decir, porque unos le dicen a los otros, trabaja tú, que yo no trabajo, yo soy un intelectual, o porque están en desacuerdo. El hecho de que todas las experiencias comunistas americanas de tipo puramente intelectual, laico, fracasen, a mi juicio tiene relación con que el comunismo es para ellas un fin en sí. En cambio, para esas sectas que le digo, las religiosas, el comunismo es instrumental. Son sectas que emigraron de Europa sin ser comunistas y que se hicieron comunistas allí para sobrellevar la dificultad del medio. En cualquier caso, hay una cosa que sí que de alguna forma se mantiene como una interrogante misteriosa. Y a pesar de todo, ¿cómo pudo ser tan embaucadora, tan ilusionante esta propuesta de revolución que usted considera tan profundamente errónea? Bueno, profundamente errónea, depende. O sea, si lo que queremos es prosperidad y paz, es profundamente errónea. Si lo que queremos es expresar nuestra rabia por una vida que no acaba de cumplir nuestras expectativas, que no está a la altura de nuestros deseos, pues entonces no. O sea, el comunismo expresa justamente la rabia que tienen algunos por ser pobres de espíritu.
Su obra es una historia de los orígenes y del desarrollo de la idea comunista, pero también una historia moral de la propia propiedad, que es como se subtitula su libro. Hablando de la actual sociedad capitalista, asegura también en esta nueva obra que acaba de llegar a las librerías que nada previene la irrupción en algún momento del estafador, una criatura común a todos los sistemas económicos, casi como causa de la actual crisis, he llegado a entender. No sé si es demasiado benévolo al plantear la cuestión como la mera irrupción de un estafador o de varios. Bueno, es que no me parece no me parece que las crisis económicas se puedan entender más que estudiándolas. Nos damos cuenta desde que, y no es una cosa muy antigua, nos hemos dado cuenta hace poco, a mediados del siglo XIX, que había como ciclos económicos. O sea que iba subiendo la prosperidad hasta que en un cierto momento comenzaba una fase de baja. O sea, ciclos de alza y baja. ¿Cuál es la razón final de que haya ciclos económicos en una economía próspera, digo? Pues la riqueza misma. El hecho de que las cosas vayan bien, fíjese que es curioso, pero por otra parte es perfectamente comprensible, que el hecho de que las cosas vayan bien genera unos entusiasmos excesivos, hace que los precios suban, hace que las ilusiones se desaten, y entonces ese mismo desatarse de las ilusiones es la causa de la crisis. Luego viene, como estamos por ejemplo ahora en España, apretándonos el cinturón, ¿y a quién le podemos echar la culpa? A nosotros mismos y a la situación de la prosperidad. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene actualmente el pueblo español es que con mucha razón siente que está gobernado por una clase política en buena medida corrupta. Y sin embargo, cada vez que un vecino nuestro compra o vende una casa, intenta comprarla y venderla con dinero B. Digamos, hay que empezar limpiando la propia casa para pedir que el vecino limpie la suya. ¿Su obra es una cierta reconsideración de la idea de progreso? Claro, por supuesto. Intento convertir el progreso con mayúscula en progreso con minúscula, por lo mismo que intento convertir la verdad con mayúscula en verdad con minúscula. Creo que tenemos que ser humildes, realistas. Creo que si una cosa ha hecho de verdad daño a la humanidad es pensar que los sueños, que los ideales son superiores a la realidad misma. La realidad es insondablemente profunda y vale siempre muchísimo más que todas las fantasías que queramos inventar para aderezarla. Finalmente, su obra es obviamente muy, muy ambiciosa. Sin embargo, su primer tomo no provocó el debate que probablemente era esperable. No sé si en aquel momento se sintió algo decepcionado por esta falta de debate o qué espera ahora con las importantes secuelas de la actual crisis económica que nos tiene a todos acorralados. Pues bueno, espero que mueva un poquito más las aguas que el primero, porque ya es curioso que una obra de las proporciones del primero, y dada la penuria del medio intelectual español, no provocase ni una sola recensión. Espero que este produzca algo, ¿no? Sobre todo porque además ya no es como aquel uno, sino que son dos. O sea, ya se trata de una obra de 1500 páginas de longitud. De todas formas, quizás es muy obvio que su obra, el contenido de su obra, no va a gustar en absoluto a quienes suelen mantener los debates ideológicos. Ya, ciertamente, porque es que estamos en una época de simplificaciones y pues en vez de haber sabios o científicos hay intelectuales que son una variante del clérigo antiguo, del director espiritual antiguo, que a nadie se le ocurriría llamar a Kant intelectual o a Newton intelectual, y sin embargo son intelectuales los que en España, los que en Francia, los que en Inglaterra dirigen las editoriales, guían los periódicos, organizan los estados de opinión. Me ha interesado mucho en el libro distinguir entre intelectuales y sabios. Antonio Escotado, jurista, sociólogo, filósofo, profesor de Filosofía y Metodología de la Ciencia de la Universidad de Educación a Distancia. Enhorabuena en cualquier caso por su importante obra, por su coraje también, muy polémica sin duda. Muchísimas gracias en cualquier caso por su ayuda y buenos días. A usted, buenos días.
Radio 5. La historia de cada día. Pues esto ha sido todo por hoy por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos por la atención que nos prestan. Reciban un cordial saludo de Fernando Viguera en la realización y de Carlos Guerrero en la edición y en el micrófono. Recuerden que nos pueden escuchar también en internet en el apartado de A la Carta de nuestra página web rtve.es. Hoy les dejo con un estupendo cantante, con el canario Pedro Guerra y con su canción Raíz. Qué mejor para poner punto y seguido a este espacio en el que rastreamos de dónde venimos. Buenos días y feliz domingo.